Bienvenidos a un episodio más de Conexiones Inmobiliarias. Estamos en un nuevo episodio con un invitado de lujo el día de hoy, Antonio Grande, que nos acompaña. Él es español de nacimiento, nos acompaña el día de hoy desde Perú. Me comentaste que estás viviendo allá y es formador y ha trabajado con empresas de alto grado y alto renombre a nivel internacional. Y pues muy felices y contentos de tenerte hoy acá, Antonio. Bienvenido al espacio. Pues muchísimas gracias, Leonard, y muchísimas gracias, Óscar. Que a Óscar no le ve nadie, pero está ahí detrás y es el que nos mantiene aquí arriba. El que hace la magia detrás de Ese todo es esto. Sí, sobre todo los que somos feos, nos pone así un poco más guapos. Entonces, feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Excelente. Muy contento de que estés acá y emocionado con todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Bueno. Y antes de entrar ya un poquito más en materia, ¿verdad? De conocer todo ese bagaje, toda esa trayectoria que has tenido a nivel internacional, con grandes empresas. Cuéntame, ¿quién es Antonio? Más allá de la parte profesional, también la parte humana. Pues si yo definiera a Antonio es el éxito de un fracaso. Porque yo soy ingeniero civil, lo que se llama ingeniero de caminos en España, pero porque mi madre me obliga, no porque yo quisiera estudiar esa carrera. Okay. Y bueno, yo fui consciente rápido que si quería vivir mi vida tenía que independizarme de la casa de mi madre cuanto antes. Entonces mi objetivo siempre fue terminar cuanto antes la carrera. Así que mi expediente no es precisamente de sobresaliente. Okay. Algún notable sí que debe de haber por ahí, pero lo mío era pasar exámenes para poder terminar pronto, ¿no? Tuve mucha suerte, empecé a trabajar antes de entrar y ahí fue mi primer éxito porque me encontré a los dos grandes jefes de mi vida. Yo soy de los que cree que tú vas a ser muy buen profesional, vas a tener mucho éxito, ¿no? Hablando antes, si tienes grandes personas que te enseñen. Entonces, la primera se llama, todavía vive, Lázaro Martínez, y él fue el que me enseñó mi capacidad de trabajo, mi aguante, ¿no? Él es el que me decía, mira Antonio, era una organización grandota, y me dijo, mira Antonio, nosotros entramos aquí a las 8 y no sabemos a qué hora salimos cada día. Nosotros literalmente todas las noches cenábamos pizza. O sea, yo creo que nosotros inventamos Telepizza a nivel mundial, porque Telepizza tenía una tienda en un restaurante en Cáceres. Y lo grande era que cuando nosotros llamamos a Telepizza a las 9 de la noche, el pizzero, por la voz, ya sabía si la pizza era 4 quesos o era margarita. Ajá. Pero lo más grande todavía era que si a las 9:15 nosotros no habíamos llamado a Telepizza, Telepizza nos llamaba a nosotros, ¿no? Entonces, él fue esa persona que me enseñó que la vida en el mundo profesional era una negociación constante y era lo más parecido a un pantalón con dos bolsillos. Entonces, en un bolsillo tú tenías que llevar la lista de peticiones, ¿no?, que tú tenías que hacer a tu cliente interno o externo, y en otro lado tenías que llevar la lista de concesiones que estabas previsto dar a ese cliente interno o externo cuando él te pidiera. Entonces, cada vez que alguien te pedía algo, tú tenías que pedir algo, y cada vez que tú concedías algo, tenías que conceder algo. Cuanto más larga es tu lista de concesiones, más cosas vas a poder ayudar en la negociación, y cuanto más larga es tu lista de peticiones, más cosas te vas a poder llevar en esa negociación. Entonces, si luego hablamos de negociación de Harvard, la base de negociación de Harvard es sentarse primero un tiempo y decir, a ver, ¿cuáles son todas las cosas que tengo que pedir para no quedarme nada en el tintero? ¿Y cuáles son todas las cosas que puedo conceder y con qué valor para poder ayudar a la otra persona de manera que quizá me vuelva a llamar, ¿no? Con esa persona estuve 2 años trabajando, él me enseñó lo que era el tesón, la disciplina, el madrugar, el buscar siempre un paso más, o sea, a una solución, a un problema, no darle la solución A ni la B, sino llegar incluso a la C y la D, ¿no? Ahí fue donde aprendí la diferencia que existe entre preocuparse y ocuparse. Okay. Preocuparse y ocuparse. Y entonces, como soy profe, ahora os pregunto, ¿qué es más importante, preocuparse u ocuparse? Ocuparse, pensaría yo. Pues es preocuparse, es ir delante. Es como en la prevención de riesgos laborales. Okay. Yo voy por delante para evitar que existan accidentes. Entonces, yo me preocupo desde la importancia para no entrar en la urgencia que es la ocupación. Okay. Entonces, hay muchas veces que las personas sin querer siempre estamos en modo urgencia. O sea, estamos resolviendo problemas que te acaban de llegar, ¿no? Y hay una cosa que de un tiempo a esta parte enseño y que me encanta, y es otra pregunta que os hago, Óscar y Leonard. Si la vida os da limones, ¿vosotros qué hacéis? Hola, ¿alguien vive? Se pueden hacer muchas cosas. No, directo.
Si la vida te da limones, ¿tú qué haces? Yo haría ¿Limonada? No, nosotros ya hacemos margaritas. Ok. Limonadas hace tu competencia y los mediocres. Nosotros vamos al siguiente nivel. Esos equipos de alto rendimiento. Ok. Si la vida te da limones, nosotros hacemos margaritas o pisco sour si estamos en Perú. Pero limonada hace el resto, hace tu competencia. Distínguete desde ahí, ¿no? Ok. Entonces, por eso él te enseñaba siempre a preocúpate, preocúpate, preocúpate. Cuando estás en preocupación, estás en modo de importancia. Cuando estás en ocupación, estás en modo de urgencia. Y llega un momento que la urgencia no te deja vivir. Que es por lo que la gente se pone enferma. Porque llega una nueva preocupación nueva y ya te rompió el corazón o te rompió el cerebro y es cuando te da un aneurisma, ¿no? Esa persona lo sacaron de la compañía porque no era una persona que tuviera control. No era una persona que fuera en ese sentido disciplinada en cuanto a los gastos, en cuanto a las facturas, en cuanto a los avances, ¿no? Vamos a decir que lo maquillaba un poco. Entonces lo sacaron, lo echaron, lo despidieron y me mandaron de Madrid al fenómeno de los números, que se llamaba Miguel Martínez, que no tenía nada que ver con él, aunque tenía el mismo apellido, pero este hombre me enseñó que hay dos cosas que jamás se delegan: la responsabilidad y el control. Y esa es la máxima de mi vida desde entonces. Hay dos cosas que jamás se delegan: la responsabilidad y el control. Nosotros ya no echamos las culpas a nadie y nosotros nunca buscamos excusas. Okay. Entonces yo soy responsable de todo lo que pase hoy en este podcast, no vosotros. Es mi responsabilidad, ¿de acuerdo? Y yo tengo que controlar lo que digo, si digo lisuras, si no digo lisuras, si hablo despacio, si hablo deprisa, para que la gente se entienda. Yo no le echo la culpa a la iluminación, yo no le echo la culpa al micrófono, yo no le echo la culpa a las cámaras. Soy yo. Y eso es lo que me ha ayudado a mí siempre a entender que cuando dejas de dar valor, solo es cuestión de tiempo que te sustituyan, en la oficina y en casa. Y eso es otro de los principios de alto rendimiento. Cuando dejas de dar valor, solo es cuestión de tiempo que te sustituyan, en la oficina y en casa. De alguna manera, las personas que incluso trabajando solas, siendo emprendedores, debemos de valorar cuál es el valor que estoy dando yo. ¿Qué le estoy dando a la sociedad? ¿Qué le estoy dando a mi cliente interno? ¿Qué le estoy dando a mi cliente externo? Porque en el momento en el que no doy lo suficiente, mi negocio va a ser sustituido, mi puesto va a ser sustituido, mi matrimonio va a ser sustituido, mi figura como padre, como madre va a ser sustituida. Si yo tardo mucho tiempo en llegar a casa por la noche, solo es cuestión de momentos que mi hija, mi hijo tenga unas amistades que no me gustan y que se marchen. Si yo llego tarde a mi casa y llego cansado, cansada y no estoy bien con mi pareja me la aguantará un día, 2 días, una semana, 2 meses, pero me dirá: mira, yo no me caso contigo o no me enamoré de la persona que eres hoy. Entonces, o cambias porque no me estás dando valor, o mira, yo me retiro, ¿no? Y eso es algo que lo tenemos que entender. Esa es la cultura de alto rendimiento. Luego ya me marché a otras empresas. Estuve en el grupo Veolia Internacional. Ahí me senté ya en la mesa de alta dirección. Ahí fue donde identifiqué que había gerentes que hicieran lo que hicieran, las cosas les salían bien, y que había gerentes que hicieran lo que hicieran, las cosas les salían mal, ¿no? O sea, había gente que le daban la peor obra del mundo y perdía dinero, y había gente que le daba ese contrato que nadie queríamos y le daba la vuelta, y que coincidía además con que esas mismas personas, al que le salían bien, llegaba 5 minutos antes al directorio, encontraba parking en la puerta, y a ese que le salían las cosas mal se tiraba 3 horas dándole vueltas a todo el edificio, ¿no? Y no encontraba, llegaba tarde. O sea, como que había gente que había nacido con estrella y había gente que había nacido estrellado. Y eso me lleva a pensar que dentro del mundo de la alta dirección, tú vas a tener éxito en función de la actitud y de la aptitud. Actitud con C, de Cuzco, de Cáceres, ¿no? De Colombia, y aptitud con P, de Perú. Y la gente confunde, porque, bueno, no que confunda, tiene otro punto de vista, ¿no? Siempre desde el respeto. Pero si lo miras desde el punto de vista del alto rendimiento, la actitud con C es el conocimiento innato. Es lo que a ti te sale solo. Es como esas personas que sin saber por qué saben hablar muy bien, saben discutir muy bien, saben debatir muy bien, saben razonar muy bien. Tienen esa creatividad para pintar, para escribir, para hablar. Y a la vez hay personas que tienen aptitud con P, de apto. O sea, tienen que ir a una universidad, tienen que ir a una escuela de negocios. En el mundo del fútbol, que a los ticos os encanta, se distingue muy bien con un señor que se llama Cristiano Ronaldo y un señor que se llama Messi. Messi es pura actitud.
O sea, le sale solo el jugar al fútbol, ¿no? De hecho, hay unos vídeos por ahí que se ve que es chiquitín y tenía la bola más grande que él, ¿no? Y Cristiano Ronaldo es un superjugador porque entrena todos los días entre 12 y 14 horas. Uh-huh. Messi, el día antes de jugar, se come un asado de vaca con 5 kilos y mete 5 goles, y Cristiano Ronaldo cuida el no tomarse un gramo de croissant porque le engorda, ¿no? Las dos personas tienen éxito, pero una de una manera natural y de otra de una manera esforzada. Quizá la idea es que tengamos las dos cosas. Combinar las dos. Uh-huh. O sea, saca tu actitud, tu talento innato y súmale el conocimiento de poner unas cámaras maravillosas, una luz maravillosa, un guión maravilloso, para que puedas tener esa margarita que te distingue de la limonada, ¿no? Con 30 años ya era gerente de asfaltos, sin tener ni idea de asfaltos, y ahí fue donde entendí que a un alto directivo le pagan por gestionar contratos, no por lo que sabe. Con 35 años entré en el Grupo ACS. El Grupo ACS, el dueño es Florentino Pérez, el dueño del Real Madrid, el presidente del Real Madrid, y fui el gerente general de construcción de Cobra en España, la empresa que hace todas las líneas de alta tensión, con grandes conducciones de Telefónica, las centrales nucleares. Ahí me casé con 35, me divorcié con 36. Yo le vendí mi alma al Grupo ACS, a Florentino Pérez, y él me la compró, pero yo se la vendí, la responsabilidad era mía. Y con 40 años me dieron 2 infartos seguidos, y ahí es donde mi vida cambia, porque además me dicen que me tengo que retirar de la compañía porque no puedo fallecer. No puedo fallecer. ¿Ellos te dicen que sí, es normal también. Y es normal, y yo lo entendí perfectamente. Sí que me chocó, claro, al principio, pero luego lo ves desde el punto de vista de la alta dirección, desde los equipos de alto rendimiento, y dices, claro, ¿cómo vamos a tener al frente una persona que si fallece deja de dar valor y se lleva por delante a 9.200 empleados? Porque cuando tú estás arriba, eres responsable de tantas familias como empleados tienes. Eso no lo puedes dejar nunca de vista. Uh-huh. O sea, atienden muy mucho. O sea, a ti te alimentan mucho el ego. No sé si las personas pueden pensar en alguien que tenga ego, pero el ego, la persona que tiene ego lo construye desde 4 cosas, desde 4 búsquedas. La primera cosa, busca reconocimiento, fama, o sea, figuritismo. Ellos tienen que hablar siempre, tienen que subirse al estrado, necesitan siempre tener el premio. Entras en un despacho y lo ves lleno de diplomas, no sé si lo habéis visto, ¿no? Sí. O están haciendo un podcast desde su casa y ves detrás toda la colección de cositas de cristal que tienen, que a lo mejor tienen 10 años, y es que eso está obsoleto. Sí. La segunda cosa que buscan es poder, y ahí eso quizás es lo que más mata a las empresas, a los altos directivos. A la búsqueda de poder. Porque tiene que ver con la soberbia. Ok. Con la soberbia, yo sé más que tú, yo puedo más que tú. De hecho, la soberbia es lo que mata la creatividad en las empresas. Eso no, en las empresas existen los 7 pecados capitales, luego si queréis hablamos de ellos. El primero es la ira, ¿no? Y la ira es eso que hace que tú sientas que las cosas son injustas. Lo que pasa es que a lo mejor tú no controlas bien la ira y es cuando insultas a alguien, golpeas la mesa. Pero el segundo es la soberbia. Y la soberbia es lo que mata la creatividad. Porque una persona que es humilde, sobre todo un millennial, un centennial, no se le ocurre llegar a un jefe que puede ser generación X como la mía, o baby boomer, a decirle algo para llevarse un grito. Entonces, no te lo cuentas, pierdes la oportunidad, ¿no? Y luego la tercera cosa que puede matar mucho a las empresas es la pereza. La pereza. Sí, la pereza es el verdadero cáncer de la compañía. Okay. Y la pereza viene cuando a personas que tienen el mismo rango, misma posición, pero hay uno que no trabaja tanto y hay uno que sí se esfuerza, y le pagan lo mismo. Porque el que se esfuerza un montón y cobra lo mismo que el que se va antes, llega tarde, no hace nada, dice, pues si este que no hace nada llega tarde, se va pronto, no le pasa nada y le siguen pagando los mismos 50.000 colones que me pagan a mí o 100.000 colones que me pagan a mí, pues ¿yo qué voy a hacer? Pues no voy a hacer nada, voy a llegar tarde, total, me va a pasar lo mismo. Uh-huh. Entonces, ahí fue cuando de alguna manera me pagaron 2 años para que yo no trabajara para nadie, para que se me olvidara todo lo que estaba actualizado. Entré a estudiar una maestría de recursos humanos, luego otra seguida, inmediatamente después, de coaching ejecutivo, y entre lo que sabía, lo que estudiaba, lo que me gustaba y lo malos que eran mis compañeros, porque eran peores, pues yo fui el número 1 y ahí entré en el circuito de los MBA de liderazgo de España, ¿no? De las cámaras de comercio, y ese es mi éxito. Pero mi fracaso es mi vida personal. ¿Tu vida personal? Mi vida personal. ¿Por qué? Porque tenía una mujer maravillosa a la que enamoré durante 5 años y un año después, pues la perdí
cuando ella me dijo, Antonio, elige el trabajo yo. Y yo le dije, pues me quedo con el trabajo. Y ella me dijo, pues aquí te quedas, ¿no? O sea, yo quiero tener mi vida, quiero tener mis hijos y quiero seguir para adelante. Y luego, sí es cierto, he tenido otras personas con las que he enamorado, he tenido novia, he convivido con ellas, personas también maravillosas, pero sigo teniendo esa parte que me engancha y que muchas veces hace que recele mucho y que sea más egoísta y que sea menos generoso y que ponga más el pare, ¿no? Uh-huh. En esas empresas aprendí también resiliencia, aprendí empatía y aprendí asertividad, que luego si queréis pues, conversamos, ¿no? Y esa es la historia, no hay más. Hoy vivo en Perú, hoy trabajo mejor que nunca, trabajo en mi propia empresa y eso es importante que entendamos que una empresa no es un conjunto de personas, porque hay personas que trabajamos en una empresa sola, yo trabajo ahí, que una empresa no tiene por qué ganar dinero, hay muchas empresas que pierden dinero y que no es una organización que tiene ánimo de lucro, mentira, hay personas que tienen empresas que empatan, ¿no? Una empresa es un sueño, el sueño de alguien. Y ese sueño hace que tú seas feliz. ¿Y cuál es mi sueño? Vivir tranquilo, no tener responsabilidades, ser sencillo. Ya conocí lo que eran carros caros, ya conocí lo que eran viajes caros, ya conocí lo que eran restaurantes caros y nunca los aproveché, nunca los disfruté, porque eran medios para usar, para trabajar. Entonces hoy en día, por ejemplo, pues yo me muevo en Uber. Me lleva, me trae, son limpios, no me preocupa, no tengo que buscar el aparcamiento. Si me rayan el Uber, no es mío, yo buscaré otro. Vivo en un apartamento relativamente pequeño, de 85 metros cuadrados, pero como soy ingeniero civil, lo cambié y solamente tiene un espacio, literalmente tiene 3 puertas, ¿de acuerdo? Todo lo demás es amplitud, mucha luz. Elijo muy bien con quién estoy, elijo muy bien dónde voy. Cuando tengo un cliente raro, no vuelvo a trabajar con él. Soy persona que me gusta ser relativamente constante, pero eso no quiere decir que sea muy disciplinado. Uh-huh. Y lo que hago es fluir. No me complico mucho la vida. Antes utilizaba lapiceros muy caros, ahora he encontrado que estos también pintan estupendamente y por lo que me costaba uno de aquellos, pues me puedo comprar, yo qué sé qué decirte, 400 de estos, ¿no? Entonces, si aquello valía $400, esto vale uno. Y no se gastan. Y si se gastan, no me importa. Y si se pierde, no me importa. Antes, cuando perdía mi bolígrafo, me daba la vuelta para venir a recuperarlo, ¿no? Entonces, eso es... Sí, hasta influía en esto que mencionabas de tu sueño. Vivir en paz, vivir tranquilo. Dormir. Uh-huh. Qué curioso, ¿verdad? Cómo puede impactar incluso hasta esto, un lapicero. Un lapicero puede... Un lapicero, un reloj, una camisa, un pantalón. Uh-huh. ¿Y cuál fue, digamos, ese detonante que, como bien lo mencionas, ¿verdad? Que te obligaron básicamente a salir. Sí, pero porque yo lo hice, ¿eh? Ajá. O sea, la responsabilidad fue mía. Uh-huh. ¿Y cómo viviste ese proceso de transformación? Bueno, eso sí fue depresión. ¿Depresión? Sí, depresión. De hecho, en aquella época, en el año 2010, pues yo tenía 3 teléfonos. 2 de ellos eran iPhone 4 y iPhone 5, que aquello era la gaita. Y tenía otra cosa que se llamaba BlackBerry, que tú a lo mejor no la has conocido, ¿no? Pero tú sí, ¿verdad, Oscar? Y quien tenía una BlackBerry, pues era Dios. Y el que tenía ya 2 iPhone, pues era Dios de dioses. Bueno, pues yo me encontré sentado delante de mi casa, en una ciudad que se llama Málaga, viendo el mar, que mi teléfono no funcionaba. Porque como no daba valor, a mí ya nadie me llamaba. Mientras que antes mi agenda era desayuno 1, desayuno 2, desayuno 3, almuerzo 1, café de la tarde 1, café de la tarde 2 y cena 1, nadie me quería. Porque yo no daba valor. Entonces me acuerdo que hubo un día que me empecé a balancear delante del mar, mirando mis teléfonos, y fue cuando dije, yo necesito ayuda. Entonces busqué un psicólogo y luego, por el contrato que tenía con la empresa, al detectarse que tenía depresión, me pusieron un psiquiatra, ¿no? Uh-huh. Y me pasó algo muy anecdótico, porque cuando vi al psiquiatra yo le vi la cara y le digo, pero bueno, ¿qué te pasa? Bueno, joder, resulta que es que mi novia me ha dejado. Y entonces no sé qué hacer con mi vida y tal. Yo decía, coño, este está peor que yo. Y después tienes que salir, búscate una novia nueva, vete a jugar al pádel. Y al final generé una así como relativa amistad, siempre desde la profesión, en el que ahí fue cuando yo creo que fue la primera vez que me convertí en coach.
en coach, ¿no? Pero desde la alta dirección, porque el tío además tenía un supercargo en un hospital y dice, macho, que así no puede ser, o sea, tírate para adelante, o sea, bueno, tírate para adelante, no vayas a que te tires del hospital del 5º piso, ¿no? Pero, y ahí fue donde empecé a construir de nuevo mi vida, porque yo me quedé solo, yo no tenía novia, no tenía esposa, no tenía amigos, yo a mi madre no la veía, con mi hermano no me hablaba, entonces volví a construir, pero sí es verdad, con 40 años y con muchas herramientas. Con mucho soporte. Entonces yo decía, esto si funcionaba en el grupo Cobra, en el grupo ACS, o en OHL, o en Veolia, aquí también tiene que funcionar. Entonces había poco error. Y nunca tuve prisa. Nunca tuve prisa. Tengo la suerte de trabajar con muchas empresas, eso sí es verdad. Y hay una máxima de los japoneses que es buenísima, que dicen, y esto deberían ustedes acordarse siempre, lento es seguro, seguro es veloz. Lento es seguro, seguro es veloz. O sea, las grandes corporaciones japonesas, y una en particular que es enorme y la felicito un montón, que se llama Marubeni, esos señores son muy buenos, pero no son rápidos. No son rápidos. Ellos son lentos pero seguros. Y siempre es increíble porque muchas veces tenemos una imagen confundida de ese país. Ellos piensan mucho en las personas. Entonces, en una empresa japonesa, antes de despedir a alguien, lo estudian, lo valoran, por qué pasó. Y el fracaso de despedir a alguien no es de la persona que se va, es de su líder. Es de su líder. El líder es el que tiene que dar las razones por las que esa persona ha necesitado marcharse. De hecho, en las empresas japonesas no hay rotación. No hay rotación. No hay rotación. O sea, es un deshonor para ti, si yo trabajo para ti, que yo me vaya. Es un deshonor. ¿Qué pasó? ¿Por qué, Leonard, no enseñaste a Antonio? ¿Por qué no lo acompañaste? ¿Por qué no lo coacheaste? ¿Por qué no lo mentorizaste? ¿Qué fue? ¿Qué ha hecho que Antonio se quiera marchar? ¿Cómo no te has enterado? ¿Cómo no te has dado cuenta que se quería ir, ¿no? Entonces es una maravilla. Lento es seguro, seguro es veloz. Acuérdense de eso siempre. Impactante, y más en mi caso, por ejemplo, como joven, que me gusta mucho conversar con personas mayores a mí. Gracias. Y siempre, no, en general, digamos, me pasa mucho por mi entorno y demás, las relaciones con clientes y demás, porque sí, relativamente soy una persona muy joven. Sí, yo soy tu padre. Y uno, pues, a veces en su juventud pecará de muchas cosas para aprender, justamente, de muchas acciones y demás, y a veces uno quiere correr, justamente, Fíjate que lo que estás diciendo lo podemos relacionar con algo que creo que hablamos al principio de la conversación, que era la diferencia que existe entre un mentor y un coach. Y un coach. A ver, ojo que lo que voy a decir es algo muy particular, o sea, luego no quiero críticas, pero un mentor es una persona que sabe más que tú y que te enseña. De hecho, mentor era el amigo de Ulises, que cuando Ulises se va a la guerra pues no sé si era la guerra de Troya, una de estas, ¿de acuerdo? Le encarga a su mejor amigo, mentor, sí, que le enseñe a su hijo a ser rey. A ser rey, que creo que era Telémaco, ¿no? Entonces, él le enseña política, le enseña cultura, le enseña historia, le enseña comportamientos para que él llegue a ser rey y se convierte en un gran rey, ¿no? Sin embargo, el proceso de coaching, y aquí es donde está el problema, porque hoy en día tú estás en una cafetería y preguntas cuántos coaches hay y te levantan la mano 17, y hay coaches que son de trabajo, de familia, de hijos, hasta de hacer botellas de agua. El coach dicen que es una persona que acompaña, que no tiene por qué saber del problema o del desafío que tú tienes. Yo lo miro desde otro punto de vista. El coach es una persona que te ayuda a cambiar conductas. En la alta dirección, el coaching ejecutivo lo que busca es que un proceso mejore, se intensifique o se consolide, y que una conducta que te está haciendo daño como alto directivo, aunque des mucho dinero a la empresa, que por eso no te despiden, ¿de acuerdo? Esa conducta hay que transformarla, hay que cambiarla. Entonces, si habláramos en el mundo de la profesión, de la dirección, del equipo de alto rendimiento, un proceso de mentoring es un premio, porque te están diciendo que tú vales para seguir al siguiente nivel, ¿no? O sea, los altos directivos en el mundo de los recursos humanos nos llaman los E. E1 suele ser el presidente o el gerente general, E2 son el gerente de marketing, el de operaciones, el de logística y tal, E3 son los subgerentes, E4 son los jefes, ¿no? Dentro de la compañía. Entonces, un proceso de mentoring lo que busca es que un E4 salte a E3.
Ok, ir escalando siempre. hacia arriba. Que el E3 pase al E2. Y cuando hablamos en empresas familiares, preparar a un hijo, que es un E2, a que el día de mañana se convierta en E1, llevando el sueño de su padre, que ese es el gran problema en las empresas familiares. En tanto, un proceso de coaching ejecutivo surge cuando ya la persona tiene una conducta tal que no es capaz de transformarla por sí misma, por sí mismo, y que sus jefes, sus gerentes, sus directivos, sus líderes, tampoco son capaces. Entonces te tienen que traer una persona externa, como yo, a llegar y decir, mira, Leonard tiene un problema de soberbia, o tiene un problema de rivalidad con Oscar, porque Leonard es comercial, Oscar es financiero y chocan un montón. Y hace que tengamos un mal ambiente en la compañía, que perdamos dinero, que perdamos tiempo, que estemos en lo urgente y en lo no importante. Entonces, Antonio o Iván ven y ayuda a esta persona a transformar esa conducta. Claro, ¿qué pasa? Cuando el directivo no cambia la conducta después de un proceso de coaching, o de dos, porque a lo mejor con el coach no se lleva bien, hay que buscar otra persona nueva, pues ya el problema no es de la empresa. Okay. El problema es de esa persona, que es incapaz de cambiar. Entonces muchas veces tenemos que ayudarles a que salgan ordenadamente de la compañía para que empiecen un sueño nuevo en otro lugar. Muchas veces un despido es la oportunidad que tienes en tu vida para arrancar tu sueño, para lograr tu propósito. Y muchas personas nos olvidamos de lo que es un propósito. Entonces, en las empresas tenemos que tener misión, quién somos, visión, yo lo he visto a la entrada, qué queremos ser, valores, aquello de lo que estamos orgullosos de cómo hacemos las cosas. O sea, los valores es eso que hace, cómo explicamos a nuestro cliente interno y externo cómo hacemos las cosas. Y tenemos que estar orgullosos de ellos. Okay. Pero faltan ya dos. Falta el propósito, que eso es lo que necesitan los millennials, saber por qué tienen que venir a trabajar. Y ahora hay una generación nueva que se llama Centennials, que están llegando, que son los que nacieron entre el 95 y el 2004 más o menos, que ellos necesitan conocer la identidad de la compañía. Entonces, habrá misión, habrá valores, pero ya tiene que haber propósito para los Centennials e identidad para los millennials, propósito para los millennials e identidad para los Centennials, porque el millennial quiere saber por qué tiene que hacer las cosas, pero el Centennial quiere saber dónde está y quién es. O sea, el Centennial te dice, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Te voy a contar quién eres, te voy a contar dónde estás, qué es esta organización, y te lo explico desde la identidad. Entonces, estas personas que son directivos de gran empresa, o pequeña empresa, o mediana empresa, pero que tienen historia, cuéntenle a sus trabajadores, a sus colaboradores, a sus clientes internos, cuál es la identidad de esa empresa, quién la arrancó, dónde la arrancó, cuéntenle la historia bonita. Si el primer contrato se firmó en una servilleta de papel, si se vio la oportunidad porque alguien iba manejando el carro y se metió de golpe y porrazo en un bache y rompió la llanta y ahora resulta que montó Pirelli, ¿no? Cuéntenle esas historias. Cuéntenle de dónde vienen. Y compárense con otras empresas. Y creen la historia en comparación con otra empresa. Y una recomendación que les hago. Compárense con la marca Ferrari. Ferrari es inspiración pura y dura para crear identidad. La historia de Ferrari es ejemplo para que yo cuente la mía. ¿Sí? ¿Cuál es la historia de Ferrari? Bueno, la historia de Ferrari es... piensen ustedes en qué colores tiene un deportivo. ¿De qué color es un deportivo? Me lo imagino amarillo, me lo imagino rojo, me rojo. lo imagino... Normalmente todo el mundo le dice rojo. La segunda pregunta es, ¿dónde se hacen los mejores deportivos del mundo? Italia. En Italia. ¿Cuál es el mejor deportivo del mundo? Ferrari. Con esas tres preguntas ya te colocan, ¿no? Y todo eso viene porque Enzo Ferrari, él siempre quería competir teniendo los carros más rápidos y él vivió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para construir los carros, utilizaba las máquinas y el acero de todo lo que se quedó en los campos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a la hora de ponerle ese logo del caballino, que eso es súper importante, viene porque su hermano había volado en la Primera Guerra Mundial en biplanos. Y en aquella época los biplanos se los pagaban los propios pilotos. Entonces había un conde, que era como si fuera el Barón Rojo, de este estilo, ¿no? Uh-huh. Que era muy famoso porque había derribado muchos aviones italianos. Y él era de Stuttgart. Entonces tenía el caballo rampante, que incluso se ve en el logo de Porsche. En el logo de Porsche, en el centro también hay un caballo, exactamente igual. Entonces, cuando ese capitán derriba el avión,
recorta el logo del alemán y se lo lleva como trofeo, ¿no? Lo que sucede es que a este piloto italiano también lo derriban. Y la esposa del piloto le pide al hermano de Enzo Ferrari, porque lo conocía, que su hermano lo pusiera en la escudería Ferrari. Y de ahí viene la historia. No sabemos si es verdad, no sabemos si es mentira, pero es una historia muy bonita. Es una historia muy bonita. Eso es lo que genera el mito. Ok. El mito, ¿no? Entonces, si alguien quiere buscar el logo de Ferrari, verá que es un escudo, ¿de acuerdo? Y un escudo que tiene forma de pico. O sea, no es un escudo de defensa, es un escudo de ataque. O sea, es una marca de ataque. Tiene el fondo amarillo, ¿de acuerdo? Que es el color de la ciudad de Módena. También representa la ciudad. Tiene la bandera de Italia arriba, ¿no? O sea, yo creo que Italia no sabe lo que le debe a Ferrari, ¿no? Porque ha hecho que Italia se conozca en todo el mundo más allá de la ruina romana, del Coliseo y tal. Y luego tiene una S y una F, Escudería Ferrari, que ahí es donde distingue el tema de que yo soy más que tú. O sea, Ferrari no vende carros, Ferrari vende sueños, vende aspiración. Pero hay mucha gente que se compra el Ferrari cuando tiene 60 o 65 años y no es capaz de manejarlo, porque se le estrella. Pero yo tengo un Ferrari, ¿no? Entonces, si yo tengo mucho dinero y tú, Leonard, tienes mucho dinero, pero tú tienes más dinero que yo y los dos tenemos un Ferrari, ¿cómo la gente sabe, cómo Oscar sabe que tú tienes más dinero que yo? Porque los Ferraris que tienen más de 350 caballos de potencia tienen SF. SF. Entonces, en el escudo le ponen SF. Tampoco nadie sabe si es verdad, pero la historia es bonita. Entonces, Enzo Ferrari incluso hace que un hijo suyo fallezca en un incendio probando un carro, porque anteponía la marca a su propia familia, que es muy duro, ¿eh? Porque era muy... Claro. O sea, muy duro. Vamos a quedarnos ahí sin otro apelativo, ¿no? Y él tenía una máxima que decía, tenía dos. Una es, no concibo mi vida sin hacer constantemente carros de carrera. La segunda es, ser segundos es ser campeón de los perdedores. Y cuando se estaba muriendo, que es cuando sacó el Ferrari Testarossa, un periodista le dijo, oiga señor, este ya es el mejor carro. Me dice, no, el mejor carro es el que todavía tengo que hacer. Y el señor ya se estaba muriendo, ¿no? O sea, siempre fue muy aspiracional, muy retador. Entonces, lo que les propongo es que agarren la historia de Ferrari, que está en internet, que es muy bonita, que está mucho mejor explicada de cómo lo he hecho yo, y vayan haciendo lo mismo con ustedes. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su máxima? ¿Qué han sacrificado? ¿De dónde viene el logo de su marca? Y contarlo. Son sus colores. Y cuéntenlo. Esa es la identidad. Para que los centennials, las personas que nacieron entre el año 95 y 2004, quieran continuar trabajando con ustedes. Ok, excelente. Y no solo trabajando, también probablemente clientes potenciales, digamos. Por ejemplo, pasa mucho en el ámbito de bienes raíces que comienzas con una familia y pues esa familia tiene hijos y luego esos hijos tienen hijos y vas llevando en conjunto, cuando creas esa buena relación con los clientes, en general a esa familia que va teniendo hijos y a sus y que te compra a ti. Y que vuelve a comprar, digamos, son clientes que van quedando para las futuras generaciones, por así decirlo, con la misma empresa, con nosotros mismos como asesores. ¿Ya? Entonces, ya esas familias, esos hijos de los hijos, ya hay que hablarles de manera distinta. Entonces, también hablabas mucho del tema de empleados, o sea, colaboradores. De colaboradores. Cliente interno. Ajá, cliente interno. Con el cliente externo también funciona igual. O sea, sí, igual, claro. Por ejemplo, el mejor ejemplo, y yo no estoy haciendo publicidad ninguna, es este. O sea, lo que consiguió Steve Jobs era generar apóstoles de marca. O sea, una vez que una persona, y habrá muchos que no estén de acuerdo, pero la amplia mayoría, una vez que tuvimos un iPhone, ya no soltamos el iPhone. O sea, ya habrá algunos que puedan tener el iPhone 16 o 17. Yo tengo el 12 Pro, porque tampoco considero mucho la importancia de tener o de gastarme mucho dinero para otra cosa más allá. Yo no grabo vídeos como con los que me están grabando ahora, ¿no? Pero Steve Jobs lo que decía era, el cliente no sabe lo que quiere hasta que tú no se lo enseñas. Y si tú consigues algo que convence al cliente lo vas a tener convencido siempre. De hecho, un iPhone no vende un teléfono. Un iPhone lo que vende es diversión. Y así lo creó él. Y eso fue lo que consiguió que luego despertara a todo el mundo y que hicieran el smartphone. O sea, el primero fue él. El que consiguió meterle una cámara y meterle una serie de aplicaciones donde el teléfono, en vez de servir para hablar, servía para entretenerte. Y es lo que hace un iPhone. Un iPhone te entretiene. Y eso viene de la genialidad de este señor. Lo que pasa es que tuvimos mala suerte, porque se nos murió antes de tiempo. Pero también se nos murió por ego.
que sabía que tenía cáncer y decidió quizá sanarlo de una manera distinta. Y se lo llevó por delante, igual que a Bob Marley, ¿no? Pero en el caso de Steve Jobs, es el que mejor ha entendido, creo, al cliente. Al cliente externo. Uh-huh. Al cliente externo, que es el que le hacía superarse cada vez, ¿no? Uh-huh. En el mundo de las capacitaciones, en el mundo en el que estoy yo, si te pones a investigar cómo él lo hacía, por cada hora que él tenía de conferencia, creo que eran 1000 horas de entrenamiento. O sea, 1000 horas de entrenamiento. Él sí era preocuparse. Él no era de ocuparse, él era de ir por delante. De hasta que esto no salga bien, se repite. Hasta que esto no funcione bien, se repite. En el escenario tengo que dar 5 pasos y me sobran 2, pues a ver, métele ahí un sofá para que no exista un espacio donde yo termino y la pared. El color, ¿cómo me va a seguir? Las lentes, si brillan, si no brillan. Si me mancho, que no se me vea. Entonces, él nunca salía con camisas blancas. Él siempre salía con camisas negras. Porque daba igual lo que se echara encima, si fuera agua, si fuera café, si fuera aceite. Con una camiseta negra no se nota. Lo peor que te puede pasar, y yo lo he visto, es estar dando una conferencia grande y que de algo te mancha la camisa o la corbata. Tú automáticamente, en vez de estar preocupado de la gente que está delante de ti, estás preocupado de ti, de tu ego, quién soy, mi reputación, mi figuritismo, mi imagen, ¿no? Entonces, él lo hizo muy bien. Se preocupaba de cada detalle. De todo. De manera obsesiva, quizá. Bueno, ¿qué quieren ustedes? ¿Quieren ser como Steve Jobs? Bueno, pues ya saben lo que les toca. Si quieren ser normales como yo, lleven camisa blanca, que no pasa nada. O sea, si se mancha, se pone la mano y listo, ¿no? Pero todo depende de lo que quiera uno, de cuál sea su sueño. Ok, muy importante definir el propósito. Para ti, ¿qué es el propósito? Esa me la estudié mucho con una metodología que se llama MTP. Búsquenlo ustedes en internet. MTP. Y yo llegué a ello gracias a mi amiga, súper amiga Linda Leslie Cortés, mexicana. El MTP lo que te dice es que un propósito debe tener 7 palabras. Se emplean en empresas exponenciales. Ustedes pueden poner MTP, M de Madrid. Yo no sé inglés, entonces la traducción del MTP no sé cuál es. M de Madrid, T de Toledo y P de Pamplona. MTP, empresas exponenciales. Y te dice que un propósito, que es lo que busca el millennials, necesita saber el por qué, tiene que tener una serie de características. 1, no debe tener más de 7 palabras. 2, tiene que tener un verbo de acción. 3, ese verbo de acción tiene que ir en infinitivo, no es vivimos, es vivir. Tiene que ser global, colaborativo, tiene que ser irreverente, o sea, llamar la atención. Tiene que generar abundancia, no solo económica, sino en todos los sentidos. Entonces, por ejemplo, el MTP de Uber es engañar al tráfico juntos. Engañar, o sea, algo que tus padres te dicen, no me engañes, no me mientas, ¿no? Pues Uber lo que hace es engañar al tráfico y lo hacemos de manera conjunta, ¿no? Y en mi caso, el mío es cambiar realidades de manera positiva. O sea, yo cada vez que hago una conferencia, cada vez que hago un proceso de coaching, de mentoring, cada vez que hago un taller, busco que las personas que están ahí conmigo cambien positivamente su realidad, una parte, ¿no? Y ahí entro con algo que quizá también suena un poco extraño, y es que la empatía no es ponerse en los zapatos del otro. Cuando yo me pongo en los zapatos del otro, y sobre todo los que estáis en bienes raíces, es muy malo, porque si yo me pongo en los zapatos de mi cliente, lloro lo que él llora, río lo que él ríe, sufro lo que él sufre, y dejo de vivir mi vida para vivir la suya, y niego cosas que son mías para dárselo a él. O sea, renuncio a un precio de venta para que él esté mejor, pero eso lo estoy quitando a mi familia. Entonces vamos a entender la empatía como la capacidad de influir positivamente en el otro. Esa es la empatía. La capacidad de influir positivamente en el otro. Y si quieres, ahí hay 3. Una, la empatía cognitiva. Conozco la ira, conozco la soberbia, conozco el miedo, la tristeza. Lo conozco. La empatía emocional. Siento ese miedo, siento esa soberbia, siento esa injusticia, siento ese temor a que perder algo, a que me quiten algo. Pero luego tengo que tener la compasión empática. Compasión empática. Entendiendo la compasión como el amor que siente una madre por un hijo, ¿eh? O sea, ojo que el amor que siente un hijo por una madre se llama piedad, pero el amor que siente una madre por un hijo es la compasión. Entonces, la compasión empática es eso que hace que una persona que lo está pasando muy mal, después de hablar contigo, después de estar contigo, aunque no hayas abierto la boca, aunque no le hayas dado una palabra, se sienta mejor. Para eso sí tengo que saber cómo se encuentra. Para eso tengo que saber también cómo duele.
¿no? Pero tengo que ser capaz de influir positivamente en él para sacarle de ese lugar de dolor. Esa es la empatía. No es ponerse en los zapatos del otro. Ponerse en los zapatos del otro es hacer limonada. ¿De acuerdo? Sanarlo, hacer que cambie su realidad de manera positiva, eso es hacer margaritas y pisco sour. Trabajen ustedes en eso. Buenísimo ese concepto, me queda súper grabado el de las margaritas, el de los limones, y me encanta porque son ejemplos muy prácticos que verdaderamente se le quedan a uno para toda la vida. Y muy ricos. Y muy ricos, sí. y siguiendo ese tema, ¿cómo ves, digamos, esto que hablas de equipos de alto rendimiento? Bueno, el equipo... ¿Qué es un equipo de alto rendimiento? El equipo de alto rendimiento es ese equipo que cada persona es capaz de hacer margaritas. Cada persona es capaz de hacer margaritas. ¿Sí? Desde su punto de acción, desde su nivel, siempre son capaces de ir por delante, de dar más. Que eso no quiere decir dar la milla extra, porque de dar la milla extra tiene que ver con el cansancio. Ok. Con el cansancio. Dar algo más es ser consciente de que este problema lo podemos resolver desde otra manera. Entonces, ahí entra mucho el pensamiento crítico. El pensamiento crítico huye de preguntar quién ha sido. El pensamiento crítico lo que te dice es ¿quién me puede ayudar? ¿Quién ha vivido esto antes? ¿Quién lo ha sufrido? ¿Quién se beneficia? ¿Y quién se perjudica? Eso es pensamiento crítico. Entonces, los equipos de alto rendimiento nunca preguntamos quién ha sido. Hemos preguntado siempre ¿para qué esto era? ¿Dónde quería ir esta persona? ¿Dónde lo quería llevar? ¿Cuál era su objetivo? Normalmente las personas hacemos las cosas pensando en lo bueno, no en lo malo. Sí hay alguno que es pinchaglobos, ¿no? Pero esos son poquitos. Hay muy poquita gente que piensa en la maldad, siempre piensa en la bonanza. Entonces, esta persona que no lo hizo bien o que aparentemente se equivocó, ¿qué era lo que estaba buscando? ¿Para qué? El futuro. Y nunca preguntamos por qué ha sido, sino cómo lo resolvemos. Vale que a lo mejor existe la filosofía Six Sigma, las 5 S, ¿no? De Toyota, que son los 5 ¿por qué? Porque se cayó el agua, porque el tornillo estaba mal, porque la máquina no apretó bien, porque el material de la máquina no era buena y porque el señor que lo había hecho había fallado el control. Ya tienen los 5 ¿por qué no? Bueno, nosotros en alto rendimiento tenemos un problema y no queremos saber por qué tenemos el problema, queremos saber cómo lo resolvemos. ¿Cómo resolverlo? Entonces, ¿cómo evitamos el entrar en el cómo lo resolvemos? Con la preocupación. Me preocupo, no me ocupo. Me preocupo, yo voy por delante. Y cuando estoy en una posible solución a nivel A, busco la B, y luego busco la C, y luego busco la D. Y también utilizamos mucho la filosofía del 10º hombre, que eso era la cultura que tuvieron los judíos después de la Segunda Guerra Mundial, y los llevan a Israel, a Palestina, y se bajan del Éxodo y tal, y era que creaban los poblados, los kibbutz, pero los árabes que estaban allí, pues no los querían, entonces les fastidiaban mucho. Y al final decidieron hacer una cosa. Cada vez que iban a hacer un proyecto, buscaban a 10 personas, hombres y mujeres. Y 9 iban a favor de hacer el proyecto con mucha ilusión y 1 siempre iba en contra. ¿Y qué pasa si nos envenenan el agua? ¿Y qué pasa si nos disparan de ahí arriba? ¿Y qué pasa si nos secuestran a los niños? ¿Y qué pasa si nos incendian las casas? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y los otros 9 tienen que ir a corregir lo del que pasa. Corregir esos qué pasa. Ahora, eso sí, nunca tengas al mismo haciendo de pinchaglobos. O sea, tienen que ir rotando, ¿no? Y eso se emplea mucho en el grupo CS. Para los grandes proyectos, siempre teníamos el 10º hombre. Siempre teníamos el 10º hombre. Y otra de las características de los equipos de alto rendimiento es que siempre estás enseñando a quién te va a sustituir. Y te están enseñando a ti a quién vas a sustituir tú. O sea, es una especie como de bocadillo, ¿no? Tú eres el jamón o eres el hot dog o la hamburguesa y el pan de arriba es a quien vas a sustituir tú y te está enseñando. Y el pan de abajo es el que tú tienes que enseñar para que te sustituya. ¿Y cómo podemos implementar eso, por ejemplo, en nuestras empresas personales, una asociación como esta? ¿Cuáles pueden ser esas características, esas herramientas que nos pueden ayudar a manejar un modelo como este? Bueno, hay una herramienta que se llama liderazgo situacional de Ken Blanchett y lo que te dice es que todas las personas a la hora de liderar... Bueno, antes de entrar aquí, solo hay una pregunta. Oscar y Leonard, ¿qué diferencia existe entre jefe y líder? ¿Qué diferencia existe entre jefe y líder? Yo pensaría que quizás un jefe es esa persona que cumple
un rol de alto mando y demás, Ujú. un líder es esa persona que te acompaña Sí, en ¿qué ese, más? en ese proceso. ¿Cuáles son las características de un líder? Las que te sueltan, o sea, que es muy... Empático, Ujú. eh, Inspira. inspira, ¿Qué más? ¿Qué más hace? acompaña, ¿Cómo? Va adelante. ¿Qué más hace? Ilumina. ilumina. Hace que la gente brille. Eso es lo que dice Simon Sinek, que es muy bueno. Enseña, soporta, crea, marca la dirección, hace que todo el mundo trabaje activamente, guía a otras personas por un camino que él conoce. Todo eso es un líder. ¿Y un jefe? Un jefe es esa persona, y eso lo tenemos que entender, que a partir de los recursos que le da la compañía, humanos, físicos, económicos, intenta lograr de la mejor manera posible los KPIs que ha pactado con el board y con los propietarios. O sea, un jefe es un gestor, es un manager. Un gestor. Será mejor o peor jefe según te caiga. Me cae bien, me cae mal, buen jefe, mal jefe. Y para el board, para los accionistas, será mejor o peor jefe cuanto más EBITDA, más dinero le dé. Y entonces la gente lo que hace es que habla mal de los jefes. Bueno, no debería ser así. Y habla bien de los líderes, cuando sí debería ser así. Vamos a entender algo. Existe una tercera figura, que es el amo. El amo. El amo. El El amo. dueño. Ah, ok. Yo soy el amo de esto. Ok. El ego, ¿no? Entonces, Sí. aquí se hace lo que yo quiero. Tú aquí vienes a trabajar, no a pensar. Aquí se comen lentejas y si quieres las comes y si no las dejas. Y si quieres pensar y ser creativo, cómprate un campo. Márchate de aquí. Esa es la figura que nosotros no tenemos que ser. Entonces, volviendo a lo de antes, al liderazgo situacional, la gente te dice que seas jefe o seas líder, tú vas a dirigir a las personas en función de que las conozcas personalmente y o profesionalmente. Las dos. Cómo eres como persona, cómo eres como profesional. La primera fase, cuando tú no lo conoces a esa persona, lo vas a controlar. Le dices lo que tienes que hacer. Más o menos a los 6 meses sabes cómo es como persona, pero no como profesional. Le enseñas. O sea, primero era líder control, el segundo es el líder mentor. Okay. La tercera fase normalmente es cuando ya le haces el contrato indefinido. Ya sabes cómo funciona y ya sabes cómo es. Cuando viene un problema le preguntas, ¿qué hacemos? Y la cuarta fase, ese es el líder coach, la tercera. O sea, control, mentor, coach. Y la cuarta es el líder delegador, porque cruza la barrera del empoderamiento, que es que la gente tome decisiones por sí misma. ¿Sí? Ya. Así que yo, si soy líder o jefe, soy control, soy mentor, soy coach o soy delegador. ¿Qué sucede con el colaborador? Y ahí es donde viene. Aquí hay una máxima de alta dirección, de equipo de alto rendimiento. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, te voy a echar mucho de menos. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, hay una carta estupenda encima de la mesa de recursos humanos que te invita a que tú comiences en otro lugar. Entonces, a la hora de identificar quién te va a sustituir a ti para que tú seas tu mentor, o a la hora de que te elijan a ti para que el día de mañana subas y te pongan un mentor, es que sepas, que quieras y que puedas. Pero como no quieras, posiblemente no vas a tener mentor por mucho, o no te va a servir. Te obligará a tener un mentor si trabajas en una empresa familiar y tú eres el hijo del dueño o el hijo de la dueña. Pero si tú no quieres aprender, si tú no quieres poder, si no tienes interés, vas a dejar de dar valor, y cuando dejas de dar valor, solo es cuestión de tiempo que te sustituya. Eso es la cultura de alto rendimiento. Y se puede ser líder ¿Y jefe? no, y jefe en el mismo... Constantemente. Ok. Constantemente. Yo cuando empiezo a dar clase, yo soy jefe, tengo la autoridad. Perdón, tengo el poder. Porque el jefe tiene el poder, pero el líder tiene la autoridad. Ese es autoritas y potestas del latín. La autoridad te la ganas y el poder te lo da. Cuando tú entras en una empresa, a ti te dan el poder, que te dicen que eres el gerente. El gerente. Pero conforme van pasando los meses, tú ya te vas ganando la autoridad de la gente. La autoridad. Cuando yo empiezo a dar un curso, un taller, al principio yo soy el profesor, soy el jefe. Y además voy vestido de jefe, con corbata, con mi terno. Pero conforme van pasando las horas, yo ya me voy ganando la autoridad de las personas que están conmigo. Me convierto en el líder. Recuerden eso siempre. Más, el jefe impone al grupo. El líder influye en el equipo. Influye en el equipo. No manipula, que es distinto. Un manipulador es más de amo. El que hace que las cosas funcionen para él. Mientras que el líder busca que las cosas funcionen para él y para el equipo. Para él y para el equipo. Y uno personalmente, por ejemplo, personas que tienen empresas
propias y que únicamente están ellos, uno puede ser su propio líder y su propio Autoliderazgo. jefe. Sí, sí. O sea, yo una de las cosas que dentro del mundo de la teoría del liderazgo la gente se olvida, pero el primero es el autoliderazgo. El autoliderazgo viene por todo lo que empieza por auto. Autocontrol, autogestión, autorregulación, autoimpulsión. Y cuando tienes un jefe o un amo, ahí lo que tienes que tener es mucha autorregulación. Hay otra máxima en alta dirección que dice, más vale estar callado y parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo. Ajá. Entonces, cuando uno está en modo de ir, en modo de que ya no me aguanto más, cállate. Porque todo lo que sale por esa boca, no escribas WhatsApp, no escribas correos, deja el teléfono al lado, olvídate de él y continúa. Interesantísimo, Antonio. Y bueno, siguiendo esta misma línea de jefe, de líder, que podemos serlo nosotros mismos, Que lo somos. y que lo somos totalmente. Ajá. ¿Cuál puede ser alguna herramienta, digamos, como para ser más conscientes o desarrollarlo conscientemente en nuestros equipos de trabajo? A ver, la mejor herramienta es adquirir conocimiento desde fuera. Okay. Eso lo podemos hacer de dos maneras. Uno, en formación constante. Uh-huh. Y la formación puede ser en formación presencial, puede ser formación online. Pero también puede ser por YouTube. Yo sigo mucho a un señor que se llama Fred Kaufman, lo recomiendo un montón. Y sigo a un señor que se llama Simon Sinek, ¿no? O sea, que son los referentes que hay ahora. Y en mi mundo profesional de conferencista sigo muchísimo a Emilio Duro. Porque Emilio Duro, yo les propongo que lo sean. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Simon Sinek me enseña teorías muy útiles y prácticas muy útiles. Uh-huh. Fred Kaufman puede ser el mejor coach de habla hispana que ahora mismo existe en el planeta. Es un argentino, vive en Estados Unidos y fue vicepresidente de cultura de LinkedIn, ¿no? Entonces él te enseña muchos casos prácticos. Y Emilio Duro te cuenta las cosas de manera muy divertida. Yo cuando estaba trabajando en España, o sea, conferencia de Emilio Duro, que iba, conferencia a la que yo estaba allí. Y decía, coño, pero ya me has visto 8 veces, ya, pero yo ¿qué quiero volver aquí? Dice, pero si estáis contando lo mismo, ya, pero te lo siento de otra forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, YouTube es una gran manera de aprender. Y luego al que le gusta leer, pues libros. Y este es mi libro de cabecera, 48 leyes de poder. Este es el resumen. Entonces, este es un libro que es de consulta, no es de lectura, donde al principio te habla de 48 situaciones que te pueden pasar en la empresa. Cuando te pase esa situación, búscate la página y léete los consejos. Y lo tiene de dos maneras, no sé si se ve, porque tiene historias largas y tiene historias chiquititas. Entonces, si este libro lo tienes trabajando y tienes una situación complicada en una reunión, pide irte al cuarto de baño, porque ahí no te van a decir que no. Te encierras en el cuarto de baño y en vez de leerte la historia de la tinta negra, léete la historia de la tinta roja. De la tinta roja. Y te va a ayudar mucho. Y luego el libro grande tiene como 550 páginas, 558. Eso ya es un libro más de consulta en casa. Pero esto es un manual para llevar en la mano o en el celular. Y este me lo compré la semana pasada porque el anterior ya estaba tan viejito, que se me deshacían las hojas, ¿no? Y ya me daba vergüenza llevarlo a reuniones y decía, me van a decir, pero, oiga, ¿qué me está mostrando, no? Entonces, es muy barato, es que costará $8, $9. Sí. Y Antonio, cambiando un poco de tema, hemos hablado de equipos de alto rendimiento, de habilidades, un poco de tu historia, ¿verdad? De cómo pasaste de un mundo profesional de mucha exigencia y demás a un estilo de vida más tranquilo. Profesional. Ajá, profesional, pero un poco más tranquilo, más enfocado en un propósito quizás más integrado, más integral y en ti totalmente. ¿Cómo ves esa línea delgada, verdad, entre la parte de la exigencia o la sobreexigencia y ya tal vez algo más? Porque igualmente existe la exigencia, pero ahora parado desde otra perspectiva de que lo principal es tu salud, lo principal es tu paz, lo principal es de la mano de tu sueño, de tu propósito. ¿Cómo es esa línea delgada, digamos, entre una cosa y otra que quizás se puede a veces confundir o mezclar? Pues mira, esta pregunta sí que es verdad que no me la habían hecho nunca de esta manera. Y tú has utilizado una palabra muy buena, que es exigencia. Entonces,
Yo pasé de ser exigente por otros a ser exigente para mí. Ok. Entonces, algo que exijo mucho, mucho para mí es mi respeto. Entonces ahí utilizo mucho la asertividad. La asertividad, la comunicación asertiva, no es decir las cosas bonitas. No, la asertividad es el respeto que tengo yo hacia mí mismo para decir que no. Que no, que no lo hago. Que esta línea no la vas a cruzar. Que estoy de acuerdo en lo que quieres hacer, pero no en cómo lo estás haciendo. Que estoy de acuerdo en lo que quieres decir, pero no en cómo lo estás diciendo, cómo lo estás transmitiendo. Entonces, mi exigencia es entender que en el trabajo no me puede apasionar. Porque cuando a mí me apasiona mi trabajo, adelanto al trabajo a mi familia, que es lo que es realmente importante. ¿Qué fue lo que yo hice cuando tenía 35 años y 36 años? El trabajo no me puede gustar. Porque cuando el trabajo me gusta, hace que cuando yo tengo un problema en mi casa, me refugien en mi trabajo. Y el problema que tiene en mi casa al final se convierte en un problema. Entonces mi exigencia es entender que mi trabajo no me tiene que costar. No tiene que costar. No me tiene que costar. A mí no me cuesta estar aquí. Y mientras estoy aquí contigo, me apasiona lo que hablo y me encanta lo que digo. Pero ahora, cuando nosotros terminemos, dentro de una hora, dentro de un cuarto de hora, a las 2 tengo que estar en otro lugar, ¿de acuerdo? Yo dejo de estar contigo, Leonor. Y mi trabajo no me cuesta. Hay una cuarta cosa, y habrá gente que lo diga, pero es que tengo que trabajar. Ese sí es malo. Porque entonces la exigencia no viene ni por ti ni por tu jefe, sino tengo que trabajar por otros. Hay unos hijos, hay una esposa, hay unas deudas, hay una hipoteca que me exigen que trabaje. Entonces, intenten en la medida de lo posible tener un mapa real de dónde están. Y ahí hay algo que les va a ayudar. Y es una frase que utilizo muchísimo y que a la gente hay veces que le molesta, que digo, ni me corresponde ni me pertenece. Y déjame que te pregunte una cosa, Leona, siempre desde el cariño y desde el respeto. ¿A qué personas has elegido tú en tu vida? ¿A qué personas he elegido yo en mi vida? A mis padres. ¿Ah, sí? ¿Seguro? ¿Seguro que son tus padres? ¿A qué te refieres con...? Sí, ¿a qué te refieres con el término elección? ¿Qué día naciste? El 20 de noviembre. ¿De dónde? ¿De qué año? Del 2000. ¿Sí? ¿Te acuerdas de ese día? No me acuerdo de ¿Dónde ese naciste? día. En una ciudad que se llama San Carlos. Acá. ¿Dónde? San Carlos. ¿Pero en qué lugar? ¿En un hospital? ¿En una casa? En un hospital. ¿Te acuerdas? No me acuerdo. No te acuerdas. ¿Te acuerdas de que ahí estaba tu madre? No recuerdo. ¿Y a tu papá? Tampoco. Y sin embargo, cuando nos vamos siendo pequeños, nos dicen tu papá y tu mamá. Nosotros no los elegimos. ¿Elegiste a tu hermano? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo 4 hermanos. 4. ¿Los elegiste? No. Yo era el primero, dicen. Y a los 5 años, cuando era el rey de la casa, trajeron una cosa pequeña, oscura, llorona y que olía mal y me dijeron tu hermano. Y dije, coño, y me destronó. Tampoco. ¿A quién eliges en tu vida? ¿A qué personas elegís en vuestra vida? A uno mismo. No, tampoco. A lo mejor no naciste. Ok. Y a lo mejor, y con mi hermano, yo le miro y no nos parecemos absolutamente nada el uno al otro, ¿eh? Y como mi madre es muy religiosa y mi padre también lo era, pues yo, a lo mejor alguno es adoptado, o los dos. Con lo cual, tampoco somos ni del pie por padre ni hermanos. ¿A quién eliges en tu vida? Que esto es súper importante en la cultura de alto rendimiento, además, y como persona, crecimiento personal. ¿Eliges a tus parejas? Ok. ¿Eliges a tus jefes? Ok. ¿Qué es lo primero que tienes que preguntar siempre en una entrevista de trabajo? ¿Quién va a ser mi jefe? Y eliges a tus amigos. Y van y vienen. De esas personas sí te tienes que hacer responsable porque las elegiste tú. Sobre tus hijos tienes también otro tipo de responsabilidad. Tienes que hacer que sean buenas personas, buenos ciudadanos, ¿no? Pero quien realmente te corresponde y te pertenece son tus parejas, tus amigos y tu jefe. Todo lo demás, no. Entonces, cuando te vengan a cargar con algo que no es tuyo, con una deuda que no es tuya, con una pena que no es tuya, con un dolor que no es tuyo, siempre desde el cariño, desde el respeto y desde el alma, decir, ni me corresponde ni me pertenece. Te tienes que hacer cargo de eso. Tú elegiste fundir la tarjeta de crédito. Tú elegiste buscar este socio. Tú elegiste, hermana, casarte con este señor que pues te maltrata. Pero a mí ni me corresponde ni me pertenece. Y esa es la exigencia que tengo yo para mí. Por eso protejo mi vida. En un ancho de banda, que es esta línea blanca, pero no en todo el ancho de la mesa. Porque esta parte es tuya y esta parte es de otra persona. No sé si estoy ayudando con la metáfora. No, sí, te capto totalmente la idea y definitivamente sí. Muchas de estas elecciones incluso las hacemos de manera inconsciente. No nos damos cuenta.
O nos obligan a tenerlas. O nos obligan a tenerlas, aunque bueno, partiendo también del hecho de tomar la responsabilidad, nosotros mismos nos obligamos. Bueno, eso te pasa mucho cuando, por ejemplo, en una empresa viene alguien y te dice que necesita aumento de sueldo porque tiene que pagarle el colegio de los 4 hijos. Oye, yo no soy responsable de que usted decida tener 4 hijos y no soy responsable de que usted quiera llevarlos a ese colegio. No por ello le tengo que subir el sueldo. El sueldo se sube siempre cuando haces algo extraordinariamente nuevo que le genera un ingreso no previsto a la empresa. El salario, el incremento de sueldo se pide siempre cuando decides algo extraordinario, no previsto, que le genera ingresos nuevos a la empresa y la empresa comparte una parte contigo. Ahí es cuando puedes pedir aumento de sueldo. Okay. Pero tú no tienes derecho de aumento de sueldo porque llevas 25 años en una compañía. Ni tienes derecho a ascender en el escalafón como si estuvieras en la marina del año 1800 porque se murió el almirante y ya te toca. Nosotros tenemos que ascender en las organizaciones por meritocracia. ¿Cuál es tu mérito? Y va a llegar un momento, y todos llegamos a un momento en el que somos incompetentes. Ese es mi techo. Puedo estudiar más, puedo formarme más, puedo vivir más, pero no voy a conseguir más cosas. Por meritocracia. Meritocracia. Las únicas personas que suben en las organizaciones sin meritocracia son los hijos de los dueños. Los hijos de los dueños, los sobrinos de los dueños, los yernos de los dueños, las nueras de los dueños. Porque tienen el poder, pero no tienen la autoridad. Luego a lo mejor se la ganan. Pero inicialmente yo me llamo Wong de apellido, como Oscar, y pues ya sé que si mi padre eran los de la corporación Wong en Perú, seguramente tendré muchas más oportunidades que este señor que se llama Antonio Grande, que no le conocen. Antonio Grande sube por autoridad, Wong sube por poder, por potestas. Y está genial, ¿eh? O sea, ya me encantaría a mí haber nacido en una familia de esa, Rockefeller. Uf, imagínate lo bueno que sería, o Trump, ¿no? Lo tengo resuelto desde niño. Buenísimo, Antonio. De verdad que fue pucha siesta. Se nos ha ido el día. Se nos ha ido el día. La conversación ha estado muy interesante y extensa también. Hay muchísimo por conversar en base a todo tu experiencia, tu bagaje. Mucho para también reflexionar, verdaderamente para reflexionar, llevarse conversaciones internas a mejorar tanto a nivel profesional como a nivel personal, a nivel de equipo. Y me gustaría quizás ya entrar un poquito en materia en cuanto al expertise tuyo. Por ejemplo, me comentaste acerca del modelo Harvard. No, el modelo Harvard es el modelo que inventa la Universidad de Harvard en el año, creo que fue en el año 59, y que se basa en 4 ejes y 7 principios. Y aquí sí quiero ayudarme de mi teléfono, porque sí, lo quiero hacer en el orden. Ya estoy un poco cansado, ¿no? Y los 4 fundamentos, si queremos decir, es que Harvard se centra a la hora de negociar en personas. Y Harvard lo que te dice es que existen negociaciones a largo plazo y a corto plazo. Entonces, la negociación a corto plazo es como cuando tú le vendes una bicicleta de segunda mano a alguien. Es una única vez, ¿de acuerdo? Y no vas a volver a ver a esa persona. Entonces, esa negociación es ganar-perder. Cuanto más gano yo, de acuerdo que más se lo quito al otro, ¿verdad? Pero no me interesa que el otro gane. O sea, a mí me interesa vender la bicicleta al mayor precio posible y a ti te interesa comprar la bicicleta al menor precio posible. Sin embargo, cuando hablamos de las negociaciones win-to-win, ganar-ganar, es porque son negociaciones a largo plazo. Es que yo quiero venderle constantemente televisores a Walmart. Entonces me interesa que todos los años me lleve. Y ahí el Harvard lo que te dice que la primera cosa es que te tienes que centrar en personas. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que conocer muy bien a él, qué es lo que necesita, qué es lo que no necesita, qué puede hacer, qué es lo que no puede hacer, cuáles son sus condiciones de control. Entonces, separa personas del problema. La segunda cosa es conocer qué te interesa a ti, qué es lo que te lleva a ti a la negociación y qué le interesa al otro. ¿No? Porque si no hay intereses comunes de comprar televisores y vender televisores, eso no va a salir nunca. La siguiente cosa, el tercero, y es súper importante, es si no le vendo a Walmart, ¿a quién le vendo? Esas son las opciones. ¿De acuerdo? Las opciones. Las opciones, o si quieres, lo que son las alternativas. Y dentro, si dijéramos alternativas, si no le compro a Walmart, le compro a, no sé, dime una marca de empresa que haya por aquí. Más por menos. Más por menos, ¿de acuerdo? Ahí va. Las opciones sería todo aquello que va junto con la compra, aparte del precio. De hecho, en Harvard lo último que te dicen en negociación con dinero, porque ahí sí distinguimos entre dinero y sin dinero, es que el precio es lo último que
que se negocia. O sea, primero tengo que saber la forma de pago, cuántas unidades quieres, dónde las tengo que llevar, si se estropean, si te las recojo, si no te las recojo, ¿no? Y a partir de ahí el dinero. Y luego el tema de la verdad, de la honestidad, que son los criterios ciertos que hacen que esa negociación salga adelante. Entonces, una vez que ya estás ahí, centrándote en personas, en intereses, en opciones y criterios, pasas, y estoy buscándolo de nuevo, a los 7 elementos de negociación, que están aquí. Okay. Lo pueden ustedes buscar en internet, ¿no? Yo los tengo aquí de repaso. La primera, de nuevo, es el interés. ¿Qué me interesa a mí? ¿Qué me lleva a la negociación? ¿Y qué le interesa al otro? La segunda es opciones, que es todas esas cosas que hay para poder llegar al acuerdo. La forma de pago, la distancia, quién se lo trae, quién se lo lleva, quién paga el seguro, las renovaciones. Si estamos hablando de teléfonos, ¿cómo se llama? Cuando las aplicaciones se actualización, ¿no? Ajá. La siguiente cosa sería la alternativa, que es el camino de salida que tengo si no soy capaz de venderla a Walmart. Uh-huh. O Walmart, si no me compra a mí, ¿a quién le va a comprar, no? Entonces, que podrá ser más caro, podrá ser peor, tardará más tiempo, menos tiempo, pero siempre tengo que tener una alternativa. La cuarta cosa es la legitimidad, que son esas cosas ciertas que tú le puedes contar a tu cliente y que hace que tú no pierdas tu veracidad. Por ejemplo, años que llevas en la compañía, número de empleados, centros de trabajo, experiencia, otros clientes con los que has estado, la capacidad de tu línea de crédito, el número de productos que tienes, el número de productos que ya has desechado. La quinta es la comunicación, y eso sí hay que aprender comunicación. Y dentro de la comunicación es cómo te expresas, la escucha activa es muy importante en la negociación, cómo te expresas, cómo se expresa el otro, y entender muchas veces desde la comunicación dónde está la mentira, dónde está la verdad. La sexta es la relación, y es ese puente que vas a hacer para que el día de mañana de nuevo Walmart, el Walmart del turno, te vuelva a comprar. Y eso son entre personas. No se compran entre empresas, nos compramos y nos vendemos entre personas. Entonces, ¿qué tipo de relación está generando? Y la última es el compromiso. Y hay personas que negocian muy bien pero que no se comprometen. Entonces no llegan a hacer real, a cumplir su palabra. Esos son los 7 principios que tenemos que elegir. Y se hace desde un test, y ese test lo encontráis en internet. Entonces, vamos a ver cómo funciona desde el interés, desde las opciones, desde las alternativas, desde la legitimidad, desde la comunicación, desde la relación con personas y compromiso. Y en el test debe de ser plano. Porque una persona que negocia desde la legitimidad, ¿de acuerdo?, pero mal negocia desde la comunicación, eso va a ser un desastre. Una persona que negocia muy bien desde las opciones, pero no tiene otra alternativa, es un desastre, porque sí o sí tiene que vender a Walmart. Sí o sí, Walmart le tiene que comprar. No hay otra cosa, entonces vas a perder en la negociación. Y ese mismo método se utiliza con dinero y sin dinero, porque tú puedes estar negociando con tu esposa, con tu pareja, y también puede ser global, personal o en equipo. Y hay un mix más, que es, por ejemplo, un tema de herencia. Las herencias es el típico caso de negociación de Harvard que te ayuda un montón, porque en la herencia va a haber cosas que son materiales, que cuestan dinero, como una casa, pero va a haber cosas que son emocionales, como es la colección de las cartas que mamá le escribía a papá. ¿Cuánto cuesta eso? O un reloj, que sí, que por mucho que sea una marca tipo Omega, pero el reloj tiene ya 35 años. Claro, pero es que es el reloj de papá. Y entonces los hijos se pelean por el reloj de papá, que cuesta dinero, pero sobre todo emocional. Uh-huh. Y luego, además, ¿por qué decimos que trabajamos en conjunto? Porque normalmente en una herencia, alrededor de los hijos aparecen las esposas y los esposos. Entonces ya no es una renegociación one-to-one, es una negociación global. Y no es una negociación que sea a corto plazo, porque tú con tu hermano vas a seguir viviendo. Y qué pena es que esa negociación te salga tan mala, que tu hermano o tu hermana no te deje ver a sus hijos. El mejor caso de negociación que nosotros, o que yo enseño en Harvard, es el caso herencia. Herencia. Porque tiene de todo. Pero claro, antes hemos hecho una negociación con dinero, otra sin dinero, una negociación global sin dinero, otra individual sin dinero, y luego hacemos que es el quinto caso, en el que negociamos una herencia donde hay hasta los perros de mamá. ¿Quién se queda con los perros de mamá? Bueno, ¿cómo separas a los perros también? Y tu casa es más grande y tu casa es más pequeña. Y tú tienes deudas y yo no tengo deudas. Eso es lo que hace Harvard. Entonces, desde esas 7 cosas, desde esos 7 principios, desde ese test, es cuando tú te vas a identificar con el autoconocimiento que hablábamos antes del autoliderazgo, en cuál es tu perfil de negociador. ¿Para qué? Para que en aquellas cosas que no se te dan bien, no entres. Huye. Okay. Todos tenemos un perfil de estos 7. Todos tenemos un perfil. Todos tenemos un perfil que se puede mejorar, claro que se puede mejorar. Se puede mejorar desde el mentoring, porque te enseña, y desde el coaching, porque te cambia la conducta.
pero todo lo tenemos. Y yo os invito a que lo busquéis en internet, el test de negociación de Harvard. Está en abierto. Test de negociación. No es oculto. Ok, y la idea sería negociar en base a En conocerte, Sun Tzu, el del arte de la guerra, decía, si yo me conozco a mí mismo y no conozco a mi enemigo, si me conozco a mí mismo y conozco a mi enemigo, en ninguna batalla correré peligro. Porque sabré incluso cuándo me tengo que ir. Si me conozco a mí mismo, pero no conozco a mi enemigo, ganaré una y perderé otra. Pero si no me conozco a mí mismo y no conozco a mi enemigo, eso va a ser un desastre. Entonces, el autoconocimiento es el arma que sirve para decir, aquí no me meto. Aquí no me meto. Yo con esta persona no estoy. Este no es mi socio. Este no es mi cliente. Esta no es mi pareja. Este no es mi amigo. Y recordemos que los amigos los eliges tú, las parejas las eliges tú y los jefes los eliges tú. Pero mi hermano me viene impuesto. Mi madre me viene impuesta. Mi padre me viene impuesto. Mis abuelos me vienen impuestos. Yo me tengo que defender de esas cosas que hacen que a lo mejor a mí me hacen daño. Ahí es donde tengo que ser exigente. Sean ustedes exigentes. ¿Y cómo manejarías ese tema de que los padres nos eligen, los hermanos nos eligen? Desde el respeto. Desde el respeto. Desde el respeto y diciéndoselo bonito. Mira, mamá, yo entiendo que mi hermano esté atravesando por ese momento tan duro. Sucede que ya son 4 veces por donde estás caminando. O sea, es su conducta, es su manera de ser, es su forma de hacer las cosas. Yo le ayudé la primera, pero ten presente que cada vez que yo ayudo a mi hermano dándole dinero, por ponerte un ejemplo, se lo estoy quitando a mi esposa y se lo estoy quitando a mis hijos. Y mi hermano es el que ha jugado, o se ha metido en un negocio raro, o no trabaja, o no quiere trabajar. Pero es muy duro. Una madre es increíble, porque una madre nunca dice que su hijo es malo. Nunca dice que su hijo es malo. Incluso la madre de Pablo Escobar, cuando lo mataron, ¿no?, decía, mi hijo no mata nunca a nadie, señora. O sea, mi hijo es la consecuencia política, es la consecuencia de malos políticos. Entonces, tenemos que hacernos responsables. Hay 2 cosas que jamás se delegan: la responsabilidad y el control. Okay. Responsabilidad y control. Y a nuestros hermanos, y a nuestros padres, y a nuestros amigos y tal, es tu responsabilidad y es tu control. Ni me corresponde, ni me pertenece. Qué bueno. Hemos aprendido bastante hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti, Antonio. Gracias a vosotros. Y ya para ir cerrando, digamos, ¿qué consejo, qué palabras nos puedes dedicar como para un cierre? Hemos hablado de muchísimos temas bastante mixtos y variados, y te agradezco nuevamente por este espacio y quizás unas palabras de cierre. Pues si estamos hablando del mundo profesional, tengan ustedes un mentor. Busquen ustedes un mentor. Un mentor es una persona viva que habla el mismo idioma que ustedes y que está disponible para cuando le quieren llamar para resolver un problema. Busquen un mentor. Eso sería a nivel profesional. Y a nivel personal, identifiquen ustedes dónde está su exigencia. Que eso me ha ayudado muchísimo también. A esta palabra nueva que la voy a contar. Vamos, esta tarde la cuento y mañana también en la clase. Identifiquen la exigencia que tienen y protéjanla como un collar de perlas. No le entreguen a nadie ese collar de sus valores, de sus principios, de sus propiedades si quieren también. No consienten ustedes que nadie se lo arranquen, ¿no? Respétense mucho a sí mismos. Ni me corresponde ni me pertenece. Y a nivel ya más emocional, sean ustedes personas que cambien realidades positivas. Que cualquier persona que esté a su lado, como era la señora que nos ha traído el café, súper... La señora Carito sea más feliz cuando salió a la puerta que cuando vio al español que estaba aquí con cara de serio. O sea, que cambian ustedes realidades de manera positiva. Hay 5 principios, con eso sí que terminamos, que debe tener un líder. La primera cosa es pasión por lo que hace. ¿De acuerdo? Si ustedes no tienen pasión, nadie les va a seguir. La segunda cosa es entender que trabajan con personas que se cansan, que tienen sus problemas, como la señora Carito cuando llegó, que estaba un poco seria. Algo le pasaba en su casa, pero al final le conseguimos sacar una sonrisa. La tercera, trabajan siempre desde los procesos. El proceso es primero A, luego B, luego C, luego D. El proceso es lo que va a hacer que el día que tienes malo salga mejor de lo previsto. No saldrá al 100%, pero se quedará al 60, 70, ¿no? Los profesores, el proceso de los conferencistas son las diapositivas. Primera diapositiva, segunda diapositiva. Te va guiando. La cuarta cosa, generosidad. Y generosidad es enseñar todo, no subir el suelo, sino enseñar todo lo que sabe. Y la quinta, sonrisas, porque la sonrisa abre puertas y abre corazones. Entonces recuerden, pasión, personas, procesos, generosidad y sonrisas, ¿no?
Y nada, pues nos vemos en las redes. Yo escribo a diario y si ustedes lo quieren, pues ahí está. Hagan lo suyo, no mío. Excelente. ¿Dónde podemos encontrarte en las redes? Estoy en las tres, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram, y aparezco como Antonio Grande Amarilla. Y para los que escribís o los que escriben, yo les cuento, a mí me va muy bien, sobre todo en LinkedIn, y les cuento cuál es mi secreto. Yo primero escribo en Facebook, porque Facebook me corrige el texto. Okay. Y le pongo la foto. Con el texto corregido y la foto me voy a Instagram. Instagram me corrige la foto. La corrige, la pone, la encuadra, no sé qué hace, le cambia el color, me pone pelo, me quita barriga. Y con la foto corregida y el texto corregido, ahí ya lo llevo a LinkedIn. Okay. Parece un poco de trabajo, pero al final son 3 minutos. Son 3 minutos. Y eso hace que LinkedIn se te dispare. Se te dispare. Eso es lo que hace. Porque tiene un buen texto, que está bien escrito, y porque tiene una buena foto. Entonces, ahí, nos vemos en redes. Y si alguien estuviera interesado en llevar una formación contigo, un programa, por ahí, una mentoría. Sí, bueno, aquí en Costa Rica vengo con Juan Carlos Rodríguez, okay, que tiene una empresa que se llama Capacita, de acuerdo, sí. y me suele traer una vez al mes. Entonces, contacten con él, propónganselo y yo encantado de trabajar con todos. Hay veces que hacemos programas en abierto, hay veces que hacemos programas para empresas, a medida. El programa a empresas siempre es a medida. Y bueno, veámonos, disfrutemos juntos, ¿no? Conmigo se van a llevar muchas herramientas, mucho test, mucho autoconocimiento y para nada va a ser teórico. Es muy, muy práctico y poco de gurú. Entonces yo soy una persona muy sencilla que aterriza y aquello que no me gusta, digo, esto no va. No me van a venir vestidos de negro. No me van a ver subido encima de ninguna zanja, no me van a ver pegando gritos, no me van a ver diciendo sí podemos. No, hay personas que pueden y hay personas que no pueden. Entonces, lo mío más aterrizado. Excelente, Antonio. Muchísimas gracias, de verdad. Y súper encantado de tenerte acá en el espacio, que nos acompañes en un episodio más de Conexiones Inmobiliarias y ojalá que sea el primero de muchos otros también. Quedemos las veces que queramos. Muchísimo por conversar. Muy bien, muchas gracias. Gracias, de verdad. Vamos. Un placer. Chao. Nos vemos en el próximo episodio de Conexiones Inmobiliarias.